eh, para conectarnos un poquito con el propósito de abordar algunas reflexiones y poder que ustedes puedan también compartir entre ustedes herramientas. Muchas de las evaluaciones que hicieron estuvieron muy enfocadas a que se diera un espacio más de debate en el curso, donde pudieran exponer las perspectivas y también las herramientas que cada uno de ustedes viene trabajando a nivel virtual para el trabajo con los estudiantes. Entonces, vamos a... Emi hizo una propuesta que me pareció muy chévere, y consistía en que abordáramos también como unas preguntas alrededor de las lecturas y de la inmersión que ustedes vienen teniendo como con el material. Entonces, me gustó la propuesta porque en buena parte una de las cosas que uno podría también como profesor evaluar, parte de la evaluación es la formulación de preguntas. Creo que eso es una de las cosas que uno podría empezar a poner en práctica más en los procesos evaluativos, porque es todo un arte la formulación de la pregunta. Yo hace mucho tiempo había leído un texto filosófico donde hablaban que la pregunta era como el corazón del pensamiento. Creo que lo decía, no recuerdo el autor, pero hablaba como de la pregunta como el corazón del pensamiento. Entonces, me parece chévere que hagamos que por el chat pudiésemos compartir algunas preguntas que alrededor del seminario pues les han venido rondando a ustedes por la cabeza. No tienen que ser preguntas netamente instrumentales, pueden ser preguntas también filosóficas, preguntas también ontológicas, epistemológicas, y que elijamos entre nosotros cuáles de esas preguntas abordamos y poder dar un debate frente a ellas, frente como a las lecturas, frente a los interrogantes sobre las cosas que se van suscitando. Entonces, yo creo que podemos hacerlo mientras acaban de llegar los otros compañeros, que cada uno piense en una pregunta que sea de interés para debatir con sus otros compañeros, en las cuales como le interesa indagar alrededor de la evaluación, y escogemos públicamente, hacemos una votación de qué preguntas abordaríamos en la sesión de hoy, y cogemos algunas de esas y las abordamos. Entonces, démonos unos 5 minuticos para que cada uno la escriba y la ponga ahí públicamente, y entre todos hacemos la, la ponderación. Yo también voy a hacer las mías acá, entonces cada quien para que se ponga en esa ruta.
2 minuticos más para que elijamos a los que faltan por poner su pregunta. La pregunta. Que quieren que abordemos en esta noche con todos.
Listo, ya tenemos ahí ya una buena cantidad de preguntas. Si quieren, vamos, démosle una leída global todos y hay unas que de pronto pueden ser las más prioritarias, las que pensemos, si quiere podemos ahí también. Voy a dar una leída para que las escuchemos. La primera es de Emi. Mi pregunta que en la unidad dividen los instrumentos de evaluación en normalizados y no normalizados. ¿Consideran que esa clasificación implica que se tome partido solo por un único tipo de ellas? En la unidad dividen los instrumentos de evaluación en normalizados y no, consideran que esa clasificación implica que se tome partido solo por un único tipo de ellas o al momento de evaluar. Esa es una pregunta. En el mismo, Ángela pregunta que en el mismo material hay preguntas sobre la evaluación del aprendizaje y una de ellas es relacionada con en qué medida la evaluación ayuda al proceso formativo. La mía es, hipotéticamente, si fuéramos parte de un equipo para reformular y rediseñar las pruebas IFES, ¿cómo imaginaríamos esa evaluación? ¿Qué elementos tendrían? ¿Y cómo serían esas pruebas? Sandra pregunta, ¿cómo lograr que esta evaluación no pierda el objetivo y logre ser constructiva para el estudiante? Sin que se sienta que se le juzga o critica, cuáles han sido sus experiencias. Esta me parece chévere de Sandra, por lo que invita a que contemos las experiencias todos. Y Mario, por ejemplo, dice que le gusta también esa pregunta. Eh, Hugo, bueno, vamos más. Hugo pregunta, de acuerdo con su experiencia en un modelo virtual a distancia o híbrido, ¿cuál de esas sería la mejor técnica? O si ha implementado alguna diferente, ¿cuál es? Una pregunta por las técnicas también. Pregunta también interesante para abordar. En una evaluación a distancia o un modelo virtual, ¿cuál sería esa técnica? Ahorita podríamos, a mí me gusta mucho la de Hugo también y la de Sandra porque lo que invita a que contemos nuestras experiencias y podemos ahí como hacer inteligencia colectiva entre todos. Neil se pregunta qué información se puede recoger en el proceso de evaluación y cómo se utilizaría a favor de los estudiantes, muy parecida también a la pregunta de Sandra, cómo hacer para que sea constructiva para los estudiantes. Claudia Álvarez plantea que evaluar supone tomar una posición ideológica sobre la educación. Para usted como docente, ¿qué es evaluar? Bueno, es una pregunta bien amplia que nos invita a pensar también varias cosas. Liliana pregunta por los contenidos actitudinales. Según él, dice ¿qué opinión le merece la evaluación de contenidos actitudinales? Sandra Cuña pregunta, ¿es posible transformar los procesos evaluativos en las instituciones ya que en muchas se exige la presentación de exámenes tradicionales como prueba de la adquisición y apropiación de conceptos? También interesante esa pregunta alrededor de la tensión entre lo tradicional y los enfoques de la evaluación como aprendizaje y enfoque alternativo. Diego pregunta, quisiera analizar la postura de Monedero sobre autoevaluación. Emi dice también que le gusta la de Nilce. Si quieren, pues ahí votemos y vamos, no sé quién es más, la pregunta. Emi dice que le gusta también la de Nilce ahí. Podríamos también la de Nilce, recordemos que habla un poco como qué información recoger y cómo se utiliza a favor de los estudiantes. ¿Cómo se utilizaría a favor de los estudiantes? Nadie igual pregunta cómo han beneficiado las pruebas de evaluación del Estado la formación de los estudiantes en Colombia. Una tesis doctoral buenísima esa pregunta. ¿Cómo han beneficiado las pruebas de evaluación del Estado? La formación. Y habría que mirar cómo han cambiado y todo el linaje de esas preguntas, porque pues seguro que eso tiene una historia que la verdad la desconozco. ¿Cuál ha sido la historia de las pruebas? ¿Cómo llegaron? ¿Qué relación tenía eso también con la política que se estaba viviendo en ese tiempo? Pero está muy interesante la pregunta de Nadie igual también me gusta. Tiene
nos invita a un debate mucho más amplio, las pruebas de estado. Hugo también dice que es chévere la pregunta que formulo porque pues es un desafío. Yo la verdad, tendría más que debatir con ustedes porque tampoco la tengo, por eso me la hago, es algo que no. Javier, según Díaz plantea que bueno, Javier está en Valledupar, ¿sí o no? No. ¿Barranquilla? Sí, sí, Valledupar. ¿Cómo está eso por allá? ¿Mucha lluvia? Sí, está lloviendo, sí, bastante Mucha lluvia. lluvia en Valledupar. Sí. Vamos a hacer un estado del tiempo también. Bueno, ¿cuántos grados estás allá? Aquí dice 25. Ah, bueno, Sí, sabroso. está fresco, está bien, sí. Y yo no sé en cuánto estamos en Bogotá, los que estamos en Bogotá. ¿Cuánto? Sensación térmica de 12 grados centígrados. 12 grados centígrados. Huepucha. Eran 12. Con razón, yo tengo los huesos. Bueno, Javier pregunta, según Díaz, plantea que los estudiantes aprenden más desde los contextos informales que formales. Y eso lo han demostrado muchas veces, desde tu quehacer pedagógico, ¿qué tipo de actividades propondrías y qué mecanismo de evaluación implementarías? Viviana Sanabria nos pregunta, ¿cómo llevar a la escuela estrategias evaluativas con el fin de preparar a los estudiantes para enfrentarse a las pruebas de estado sin caer en la misma técnica evaluativa? Evaluación escrita por opción múltiple entre los procesos educativos. Totalmente. La de Viviana también me gusta. Porque muchos sí, hay una gran exigencia de preparar a los chicos para las pruebas, pero pues también pues hay que hacer una reflexión sobre esas pruebas que nos están diciendo. Yo creo que también en este seminario, por eso hago esa pregunta que puede ser un poco amplia y desbordante, pero pues eso nos lleva a pensar también en qué nos gustaría a nosotros que un estudiante que llegue a 11 pueda, a qué le vamos a evaluar para salir y qué implicaciones va a tener eso. Entonces, no sé, varios dicen que la de Sandra, ¿cierto? Podemos empezar con la de Sandra. Esa es una. No sé, miremos Sandra. Sandra, Sí, señor, buenas noches. formúlala tú, que tú fuiste la que la formulaste y de pronto cuenta de pronto cómo surgió y abremos el debate con esa. Arranquemos con esto. Perfecto. Bueno, pues cuando hice la lectura me di cuenta que efectivamente muchos de nosotros utilizamos la observación como un método de evaluación, porque pues en la presencialidad generalmente uno pone un ejercicio en clase y uno empieza a analizar el comportamiento de los estudiantes y a través de la observación uno se da cuenta si realmente los estudiantes están haciendo el ejercicio a conciencia, si están esperando a que el compañero lo resuelva, si están prestando atención o no. En estos ambientes, pues es un poco más complejo porque pues a mí me ha pasado, yo pongo el ejercicio y muchos me dicen que no pueden conectar la cámara, incluso a nosotros también a veces nos sucede como estudiantes de la maestría, pues no tenemos la opción de colocar el video, entonces hacer esa observación desde esta mirada o desde esta metodología mediada, pues es un poco más difícil. En una institución en la que yo dictaba clase en ingeniería, pues nos decían que mucho cuidado con la forma como retroalimentábamos esa observación a los estudiantes, cómo les decíamos las cosas, porque por supuesto, pues la idea no es ridiculizar, no es que el estudiante se sienta mal frente a sus compañeros. Una técnica que yo utilizo es tomo notas, los analizo a todos por igual, pero pues hay elementos que uno tiene en cuenta y hay grupos en los que uno se concentra más. Y hago finalmente una retroalimentación colectiva, entonces les digo, para todos no se puede colocar tal cosa o la ortografía o escribieron en inglés mal tal palabra, por favor mucho cuidado con el lenguaje no verbal, cuando ustedes se paren aquí al frente, la postura, la expresión corporal, mirar al público, no leer las diapositivas, en fin.
Entonces, trato de no hacerlo grupal, pues lo hago para todo el grupo, pero ya individual, pues le escribo a cada uno sus observaciones, sus recomendaciones de lo que yo observé. Pero también puede convertirse a veces en un sesgo, porque hay grupos que son más indisciplinados, entonces uno casi que los observa más y está ahí como más pendiente porque uno sabe que si uno se retira un momento, son los que menos van a trabajar. Entonces, pues tiene también mucho de subjetividad desde la mirada del docente y recoge también una lectura que yo vi ayer que dice que los docentes también deberíamos estudiar un poco de emociones, ¿no? Porque no todos llegan a la clase con las mismas emociones, las mismas condiciones. Hay días que uno dice, no, de verdad, quisiera que no hubiese clase porque llega uno descompuesto y eso lo transmiten los estudiantes cuando están haciendo los ejercicios. Uno detecta el que siempre participa y el que es más activo. Ese día no quiso trabajar o está muy callado, entonces uno ya los conoce y uno debe conocer esas emociones para también esa observación. No ser tan duro a veces en sacar esa nota solo por una clase en la que el muchacho de pronto no estaba en el mejor de sus días, pero no significa o que no haya estado atento o que no guste de la clase, solo que ese día no pudo dar el 100% que siempre da en los ejercicios. Entonces, sería chévere conocer cómo han retroalimentado ustedes esas actividades, cómo lo han vivido, porque hay chicos que no reciben de buena manera las recomendaciones y se molestan, otros ni siquiera se interesan por lo que uno les diga. Entonces, es como lo que me ha pasado desde mi experiencia personal en algunos cursos. Tiene el micrófono apagado, profe. Que gracias por tu pregunta estrella que ha sido votada y que nos invita a la experiencia. Ahorita Hugo quiere Gracias. compartir. Hugo, dale. Buenas noches. Sí, yo puse que la pregunta de Sandra me ha gustado porque personalmente trabajé hasta junio en un colegio excesivamente tradicional y en agosto comencé en otro donde ya había trabajado antes, que es todo lo opuesto. Y en el tradicional, me acuerdo que en marzo tuve que hacer una capacitación a los profesores para que aprendieran a hacer formularios de Google y hacer una evaluación formal trimestral. Pero pues digamos que en Science, español y eso era normal, pero un profesor de educación física haciendo evaluación escrita, uno de arte haciendo evaluación escrita, yo enseño robótica y tenía que hacer también evaluación escrita, como que no, como que lo que plantea Sandra es muy difícil lograr que ciertas instituciones como cambien ese chip que tienen de evaluar. O sea, la orden del rector era una evaluación que no sea escrita, no es evaluación, ¿sí? Entonces digamos que ese fue un mundo hasta junio, pero en el otro lado, donde estoy ahorita, es muy chévere porque uno tiene la libertad de evaluar como quiera, utilizando los recursos que quiere, bueno, con el vocabulario de las lecturas, las técnicas, todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lograr cambiar eso es muy difícil. Tal vez uno pueda implementar un tipo de evaluación, por ejemplo, me gusta mucho la evaluación, la observación, pero poderlo cambiar de todo va a ser muy difícil porque ya, digamos, son parámetros o creencias que tienen los rectores o los coordinadores donde ellos creen que si no es así, no van a tener los resultados que quieren. Y pues realmente esa evaluación como tan tradicional no, nunca me ha convencido y estoy totalmente de acuerdo en desacuerdo de aplicarla. Era eso. Gracias, Hugo. Algunas experiencias que nos invita a compartir. Bueno, yo voy a decir una cosita y ya suelto la palabra. Me hace pensar también en cómo poner, por ejemplo, herramientas para generar como un termómetro emocional antes de una evaluación, para conocer un poco el estado de las personas, ya sea que estemos en espacios físicos o en espacios virtuales, porque se han demostrado, las neurociencias nos han mostrado que cuando los estudiantes y las personas tienen pues estrés o tensiones o ansiedad, pues las capacidades de respuesta, de toma de decisiones, pues van a ser más complicadas. Entonces me parece como interesante poder también, como lo que hablábamos en la sesión pasada, que los estados son muy importantes a la hora, es muy diferente si ustedes me preguntan a mí algo en un momento que yo tenga
esté triste o esté maluco o esté enfermo, y esa evaluación va a estar pues muy mediada por mi estado. Si yo como maestro no tengo en cuenta los estados de mis estudiantes, de lo que está pasando, como me pasó también en una clase hace unos meses de que una chica pues se le había muerto su hermano, y creer y saltarme yo como todo eso por ganas de evaluar, ahí es como que me hace pensar mucho tu pregunta, Sandra, de eso, de cómo conectar un poco como con esa particularidad en los momentos de evaluación. Entonces, como inventarse algo, un dispositivo que permita también evaluar lo que veíamos en la sesión pasada también, pues la parte somática de nuestros estudiantes, no solamente ir a la parte cognitiva, sino como evaluarnos en todos los niveles. Parece pues importante a mí. Yo no lo he hecho, la verdad, pero pues estaría muy bien que en futuras... Es que también hay una cosa, bueno, hay varios que están levantando la mano, no me voy a tomar la palabra porque esto va a ser un foro en donde todos vamos a conversar y quiero saber quién es. Emi, dale. Veo a Emi con la mano levantada, veo también a Sandra. Pero, Listo. entonces, si quieres, va Sandra y luego yo. Bueno, dale, Sandra, es que no veo solo vi a Emi, pero también la autora intelectual de este ejercicio, para que vean pues cómo sirve la evaluación. Todos agradecemos a Emi. Gracias, Emi. Emi tiene 5. Te queremos, Emi. Esto, no, profe, en lo que corresponde a lo que decía Sandra Torres, ¿en qué experiencias? Pues, por lo general en las actividades procuro que mis estudiantes evalúen a los otros, o sea una coevaluación, pero que sea de comentarios, o sea, ellos no, la idea es que siempre sea algo a mejor, a proactivo, entonces como que ellos aprenden primero autorregulación en la forma en que se están hablando, en la forma que ven las cosas, y ellos se conocen, ellos saben lo que dice Sandra, que a veces uno está bajito de nota, entonces como que ellos empiezan lo apoyan y le dicen, mira, hazlo de esta manera, trabajémoslo así, entonces eso ayuda mucho. Y en la parte que hablaba Hugo, que es de la parte de mi pregunta, sí es muy difícil. La evaluación desde las instituciones, lo que nos imponen, nosotros podemos imaginarnos, los que somos de asignaturas técnicas, donde para nosotros generar un proyecto, el proceso de pensamiento, el proceso de construcción, de elaboración, esa parte para nosotros que es tan importante, resumirla en un examen, para nosotros es imposible. Y llegar a que al final, lo primero que nos dicen es, para tal día entréguenos los exámenes que diseñaron para revisárselos a ver si están bien. Queda uno como que, bien, entonces, ¿dónde queda un poquito esa libertad que tenemos? ¡Ay, que vale el 20%! Y uno dice, pero un trabajo que los chicos llevan haciendo un semestre, un periodo completo, donde uno ve todo el proceso, y tengo que quitarle nota de eso para dárselo a algo que hasta cierto punto, pues no sé si realmente, por ejemplo, en lo que sea colegio, realmente la apropiación del concepto sea tan fácil de decir, sume, resta, multiplica y divide. Eso va más allá de la valoración y la evaluación que le debemos dar a un estudiante. Entonces, sí es difícil para nosotros como colegios, y las instituciones nos tienen hasta cierto punto amarrados a, muéstreme el examen, qué se lo va a implicar, y uno dice, bueno, ¿y quién va a ser mi par que me lo va a revisar? Porque yo también quiero saber quién es aquel que dice su evaluación es correcta. Y empiezan, ¿y por qué no evaluar? ¡Ay, linda! A mí me ponen, coloque 2 preguntas socioemocionales en el examen, porque hay que evaluar lo socioemocional del examen. Y me queda, no, es una maravilla. Después de eso, para qué vamos. Y sí me lo imponen, 2 preguntas. Gracias, Sandra. Emi, luego Nilsen. Bien. No, pues yo quería como complementar un poco lo que habían dicho antes, Hugo. Creo que lo que ayuda como a discernir realmente en qué medida la evaluación puede estar aportando a los objetivos que uno tiene es como tal el objetivo de esa evaluación. Lo mencionaba mucho también las lecturas de Álvarez, o sea, uno tiene que hacer todas las evaluaciones contextualizadas o con un objetivo claro. Entonces, cuando yo aplico, no sé, un ICFES, pues yo tengo que saber para qué voy a aplicar el ICFES. Y yo creo que ahí es donde está un poco con otra pregunta que alguien había hecho respecto a las pruebas, creo que era Camilo, que el ICFES como tal, yo creo que es algo que no va a poder cambiar o salirse del esquema que tiene o la estructura que tiene por el objetivo que tiene. El objetivo del ICFES es poder clasificar como una estandarización de conocimientos para poder otorgar principalmente como ayudas y auxilios económicos.
o pues obviamente para métricas del país, pero pues esas métricas realmente a lo que le impactan al estudiante es casi que nada, si no le interesa es si yo me saco un buen ICFES, me pueden becar, y pues para muchas personas esa es como la única opción, o bueno, una de las pocas oportunidades de acceder a una educación superior. Entonces yo creo que pues realmente es el objetivo que tiene como tal la prueba, y pues en el aula de clase me gustó un poco esa clarificación que ponía Álvarez en términos de que el objetivo va a determinar realmente a qué le quiero apuntar, y en ese sentido yo creo que no estaría tanto como el tema de elegir un tipo de evaluación distinto o elegir instrumentos distintos, sino en que se combinen. Entonces yo creería que es más como no evaluar solamente conocimientos estandarizados, sino evaluar muchas más cosas que para mí tendrían que ir mediadas y tendrían que ir ligadas a líneas de pensamiento, porque, pues bueno, una teoría muy personal que yo tengo después de haber pasado por la universidad es que en las universidades a ti las carreras lo que te forman es una lógica de pensamiento en el ámbito de esa profesión. No es que te queden ahí, pues obviamente te enseñan las teorías, conceptos fundamentales y demás, pero a lo largo de un montón de materias que uno a veces dice, pero yo para qué estoy viendo esto, esto no es tan necesario, realmente esas materias tienen una importancia fundamental en términos de que te ayudan a cambiar la lógica de pensamiento para que estructurarla por un camino, que es el camino bajo el cual tienes que empezar a analizar cada problemática que no sabes cuál va a ser, pero que se te puede presentar en el rango de tu ejercicio profesional. Y eso pues yo lo veía también como que se ve en los colegios, o sea, en los colegios hay un montón de memes respecto a no sé cuántos días han pasado sin que haya utilizado el trinomio cuadrado perfecto y ese tipo de cosas, pero yo creo que realmente la naturaleza de aprender matemáticas no es tanto que usted sepa utilizar el trinomio cuadrado perfecto, sino la lógica matemática, lo que le implica y lo que le aporta a su raciocinio o a su postura frente a cualquier conocimiento, cualquier cosa que usted vaya adoptando. Entonces yo creo que en lo que se ha fallado quizás es en el hecho de medir otras cosas más allá de los conocimientos estandarizados y en evaluar ese tipo de lógicas. Y yo creo que eso se puede lograr al implementar, no es eliminar el conocimiento estandarizado, porque se me hace que también es importante y es valioso y tiene unos objetivos, pero sí es como que hay empezar a complementar la evaluación destacando otro tipo de habilidades que son fundamentales para un desarrollo profesional o un desarrollo pues en la vida realmente, que refleje realmente los aprendizajes que uno requiere adquirir o las habilidades que debe desarrollar. Gracias, Emi. Nilsen, ibas a decir algo también. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Bueno, pues mi aporte está relacionado más o menos a lo que decía Sandra Torres en cuanto al tema de cómo hacer la retroalimentación de ese proceso de observación y de evaluación que pues haga el maestro. Porque en esa medida nosotros somos los responsables de propiciar espacios para que el estudiante fluya en su proceso de evaluación, o simplemente lo dañamos muchísimo. Y quiero compartir una experiencia que tuve con un estudiante. Básicamente yo nueva ingresé, trabajé algún tiempo con él o con ellos y en un proceso de evaluación yo noté que el estudiante era un muchacho rebelde, un muchacho agresivo, pero cuando él hizo el proceso de evaluación y se acercó a mí a entregarlo, pues recuerdo que su respuesta fue tan apropiada que lo felicité y le dije muchas cosas en ese momento, pues para valorar su trabajo y como tratando de resaltar las cosas que él tenía a favor y no todo lo que yo le había visto en contra. Y literalmente el estudiante se echó a llorar. Él lloraba y me decía, es que a mí todo el mundo me dice que yo no lo hago bien, es que a mí todo el mundo me dice que yo lo hago mal y todo me sale mal y tú eres la única que me dices que lo hago bien. Entonces, eso me marcó muchísimo. Entonces, de ahí la pregunta de cómo nosotros podemos hacer esos procesos de retroalimentación de tal forma que no dañemos a un estudiante, porque en verdad nosotros con la forma en la que nos comunicamos con ellos,
podemos dañarlos muchísimo, agredirlos muchísimo y bloquearlos por completo. Ese era mi aporte. Gracias. A mí me gustó mucho una parte en la lectura donde citan a Jürgen Habermas, que es un filósofo, de los filósofos más importantes también del siglo XX, donde él habla de los criterios de validez. Y hablan de 4 criterios. Y a mí esos 4 criterios me parece que son fundamentales independientemente del área en el que nosotros nos desenvolvamos. Está el primer criterio es un criterio interior que tiene que ver con la veracidad, la sinceridad. Eso es un criterio de validez, que normalmente en ese criterio, a veces es el arte o las expresiones donde se puede ver ese acto más expresado. Están en las ciencias formales o en las ciencias exactas, pues el criterio de validez de la verdad, ¿cierto? Decir que pues que hay gravedad, de que tenemos tantos huesos, de que el sol, bueno, cosas que son como objetivas, la verdad objetiva, una suerte de objetividad que pues es muy difícil negar. Solo las personas fascistas quieren decir pues que no existe eso, ¿cierto? Que solo las verdades son una construcción cultural, no, hay verdades objetivas, hay cosas que se pueden medir, que se pueden tocar y que se pueden probar. Entonces Habermas habla de la verdad. Otro criterio de validez, que es normalmente el de las ciencias sociales y el de la filosofía, la sociología, la antropología y ese tipo de ciencias que le interesa es comprender. Entonces otro criterio de validez del conocimiento es la comprensión, dice Habermas. Y hay uno último que habla de la legitimidad. ¿Qué tan legítimo es eso? Quiere decir, es como la validez del conocimiento en la sociedad. ¿Qué pertinencia histórica, social, política tiene lo que se está haciendo? ¿Para qué sociedad estamos construyendo ese conocimiento? ¿Cuál es la perspectiva? Entonces, cada ámbito, cada criterio de validez, podríamos nosotros usar esa matriz de los 4 cuadrantes, ¿cierto? Recuerden que yo se los había presentado una vez y si quieren para que lo recordemos, solo voy a dar como un detallito de cuáles son esos 4, para que los tengamos en cuenta. Está citado ahí en las lecturas que estaban en la... ¿Por qué no me aparece la...? Bueno, ustedes lo pueden buscar más adelante, no voy a compartir la pantalla. Se llama la teoría Cal, que habla de la teoría de los 4 cuadrantes. Entonces, está el cuadrante del yo, está el cuadrante de lo individual y lo colectivo, y está el cuadrante de lo interior y lo exterior. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en nuestras prácticas evaluativas valorar esos 4 criterios de validez? Independientemente si estamos haciendo arte, ciencias sociales, educación física, poder, porque esas verdades pues son las que tienen que ver con nuestra vida, y nosotros también tenemos que invitar a que nuestros estudiantes también puedan decir la verdad, y decir la verdad, ese criterio de veracidad, de transparencia, tiene que ver también con lo ético, ¿cierto? Tiene que ver como con cuando yo digo la verdad. En un país donde hay tanta corrupción, tenemos que aprender a decir la verdad. Entonces yo siento que esos 4 criterios de Habermas, veracidad, verdad, comprensión y legitimidad, pueden ser también algo que nos permita a nosotros la valoración de los criterios, y cada uno tiene sus herramientas y sus tecnologías. Yo no voy a hablar de la veracidad pues con las técnicas del método científico o del laboratorio del microscopio, sino que yo para la veracidad tengo que tener unas técnicas diferentes. Tengo que enseñarle al estudiante a cómo hablar con la verdad, con la veracidad, cómo hacer conciencia de eso. Si yo voy a hablar de la verdad objetiva, pues yo tengo que tener también unas herramientas, la observación, lo que estaba diciendo ahorita Hugo. Puedo también utilizar como los medios medidas que me permitan las escalas, los pesos, las dimensiones, ¿cierto? Las cosas que yo puedo ver. Pero si yo quiero ver la comprensión o el pensamiento de alguien, las lógicas de cómo alguien piensa, pues no le puedo aplicar los mismos criterios de validez de las ciencias formales a un acto que requiere como comprensión. Y la legitimidad me parece muy chévere, y yo les cuento la experiencia, es que una de las maneras que han reiterado en muchos de los textos que están puestos en la unidad es como buscar que los estudiantes puedan, la evaluación puede invitar a aplicar los conocimientos aprendidos en algo, en la sociedad, en su barrio, en su territorio. Entonces, ¿cómo hacer que la legitimidad evaluativa
para descentralizar el subjetivismo del profesor al dar la nota, al dar la evaluación, sea también la sociedad quien evalúe lo que los estudiantes estén haciendo. Que la legitimidad social no esté solo en criterios objetivos, subjetivos del profe, sino como, bueno, eso lo aprendieron, lo aplicaron, y en esa aplicación, pues puede también la sociedad tener ese feedback evaluativo. Entonces yo creo que podríamos nosotros, si queremos, utilizar la teoría CAL, que habla de 4 cuadrantes, que yo en una de las sesiones pasadas se las planteé y encontré que en la unidad hablaban mucho de eso. Normalmente el arte tiene que ver mucho con la veracidad, ¿cierto? Y la espiritualidad. Pero la verdad, pues ahí tenemos que utilizar unos métodos. Entonces, como trabajar técnicas diferentes de acuerdo a esas necesidades, que son diferentes en cada una de las situaciones. Eso lo pensaba yo, y por eso mi pregunta, bueno, no sé qué otra pregunta de las que están en el foro quisieran abordar. Si que alguien quiere contar también sus experiencias de cómo son. Me gusta mucho la pregunta de Hugo, podríamos, porque también es muy amplia y busca que hablemos de nuestras experiencias alrededor de la evaluación, en una evaluación a distancia o en una educación híbrida. ¿Qué experiencias nosotros tenemos? ¿Qué técnicas ustedes han implementado o cómo han tenido esa evaluación como aprendizaje? Si alguien quiere tener una experiencia también de innovación que haya hecho alrededor de la evaluación, o si conoce alguna, qué técnicas, y podríamos seguir hilando más finamente con lo que se ha venido preguntando, cómo hacer para que sea constructiva para el estudiante. Y yo agregaría también para la sociedad, porque para qué solo para el estudiante, también que pase por él, pero que también eso, o por lo menos así es que yo asumo el hecho educativo. Mis clases buscan que lo poquito que se aprenda lo podemos aplicar en una escalita chiquitica, a ver cómo funciona. Lo que llamamos la cultura del prototipado es algo que yo he venido mucho, traduzco un poco las metodologías que tiene el pensamiento de diseño y de la construcción de cosas, lo estoy aplicando mucho a nivel de lo social. Entonces, como que por grupos busco que los estudiantes ubiquen una problemática de interés y puedan generar una respuesta entre ellos. Quiere decir, la resolución de problemas, trabajo colaborativo y la conexión con problemas sociales. Entonces, los invito a que ellos, lo que aprendieron, lo poquito que aprendieron conmigo, lo pongan a prueba en su barrio, en su familia, con sus amigos, porque yo he aprendido una cosa, es que si uno quiere aprender, si yo que voy a enseñar lo que yo también quiero aprender. Yo no enseño lo que yo ya sé. ¿Para qué enseñar lo que yo ya sé? Bueno, es un poquito exagerado. Obviamente uno tiene ciertas apropiaciones de lo que está enseñando también, pero como que mi invitación también mucho como profe es enseñar desde la perspectiva filosófica del maestro ignorante, de enseñar lo que uno no sabe, porque pues a mí me interesa es construir algo nuevo con la gente, no lo que yo ya sé. Y entonces a uno le exigen a veces la planeación y decir las metodologías, y a mí me gusta mucho que también vaya, por eso yo también hago una crítica a estos modelos también virtuales, porque si yo ya tengo todo planeado y todo está estructurado, ¿qué posibilidades me dan a mí de maniobra de que esto se transforme? Como lo que estamos haciendo también con la invitación a la autoevaluación de ustedes, que ustedes crearon unas necesidades de que venga, hablemos más y conversemos más. Entonces me parece chévere que uno como profe pueda también, y eso también le dicen mucho a los psicólogos, que cuando entre en consulta deje un poco todas esas teorías a un lado y entre como ser humano en la presencia más, en la búsqueda siempre de que eso pueda tener una capacidad. Yo lo relaciono mucho con el jazz. En el jazz todos tienen una partitura, ¿cierto? Tienen como un contexto musical, pero cada persona le da su elemento. Y si viene Miles Davis o John Coltrane, seguro que tocan unas cosas, pero si llegan otros, pues harán otras mezclas diferentes. Entonces yo asumo la clase como un jam session, donde los estudiantes puedan también, y el maestro, dejarse sorprender y dejarse también un poco, dejar un poco el marco metodológico, dejar un poco sus conceptos. Hasta para poder construir conocimientos se necesita ponerse uno en la perspectiva del no saber. Y eso a veces es muy difícil y eso a veces no se valora, porque lo mejor es saber siempre, tener las respuestas ya predeterminadas, y entonces se pierde la imaginación y se pierde un poco también lo que decía Paul Feyerabend, que era muy bonito, y era que el conocimiento ha podido crearse es porque también ha sido capaz de pensar en contra del propio conocimiento. Las epistemologías de Feyerabend hablaban de eso, y Thomas Kuhn también. Todos los epistemólogos hablan de que todo está evolucionando, todos los conocimientos
ahorita lo que decía Emi, que decía que era muy difícil que se cambiara el IFIS, uno pues lo ve que sí, pero seguro que eso va a cambiar. En unos años eso ya no va a servir, eso ya va a ser algo del pasado. Por eso la invitación a cómo, la pregunta que yo me planteaba es cómo ustedes se imaginan unas pruebas de estado para los estudiantes que realmente sean formativas, que realmente construyan, que sean más poderosas, no múltiple respuesta o para categorizar o clasificar, sino como que si eso no fuera la posibilidad de medición, ¿qué mediríamos? ¿Qué provocaríamos? Y ahí está la imaginación importante. Entonces la invitación es esa. De pronto, para mí me parece que yo por lo menos me muevo más no en contextos de ciencias exactas, pero he aprendido mucho también de las ciencias exactas, del experimento. Para mí como profe, poder hacer experimentos me parece una maravilla. Y no solo experimentos en el laboratorio, sino como que pensar que la sociedad o mi barrio es de laboratorio. Y generar experimentos pequeños, eso la verdad le cambia mucho el chip a los estudiantes, porque ya no se trata de un saber enciclopédico de que yo necesito saber determinadas cosas, sino que yo tengo que tener una sensibilidad también de poder pilotear y prototipar aquellas cosas que a mí me interesan. Y eso no es tan fácil, porque eso requiere también una capacidad de conexión como con la ciudad, con la ciudadanía, con las competencias ciudadanas que también pues son parte de las cosas que a mí me interesa como profe incorporar en mis estudiantes. Yo no quiero formar solamente personas que sepan, sino que yo, en mi perspectiva como profe, es que ese conocimiento sea como un dispositivo para que ellos puedan convivir mejor, que ellos puedan vivir mejor, que ellos puedan resolver sus problemas mejor. Y no solamente gente genia o gente muy virtuosa, pero gente con muy malas relaciones interpersonales, con problemas de depresión, con problemas de salud física. A mí no me interesa unas personas muy sabedoras, pero con el mundo relacional destrozado. Entonces, ahí es cuando yo hago como que ejercicios. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, muchos de los ejercicios que busqué hacer es conectar otra vez a la familia que dio la oportunidad de tenerla en la casa, cómo yo empezar a tejer más ese núcleo que está tan fragmentada. Que todo el mundo quiere cambiar la sociedad, pero nadie habla de la familia. Y en la familia hay muchas cosas por cambiar. Entonces, muchas de mis actividades pedagógicas fueron centradas en cómo generar una conexión como con la familia, con la casa, sabiendo que era la metáfora que también nos estaba permitiendo hacer todo este tiempo la pandemia, y me reformuló un poco mis actividades. Yo decía, ya el problema es que el problema no es de información, sino que es de comunicación. Es la comunicación la que se rompió en todo este tiempo. ¿Cómo hacer para restituir otra vez la comunicación? Muchas actividades eran buscando que se volvieran actividades familiares. Y ahí yo creo que eso fue lo que yo como pedagogo y como maestro hice, que muchas de mis actividades fueran ver películas juntos, como generar muchas actividades donde el plan fuera reunirse como con la familia, a contarse cosas, a jugar, a explorar. Y yo sentí que la verdad tiene más interesante que dejé a un lado todos los contenidos que tenía, porque pues sí, son muy interesantes, pero en medio de una pandemia yo cómo voy a priorizar eso cuando yo sabía que habían problemas problemas de violencia en las casas, había tensiones emocionales muy fuertes. Y yo creo que después de la pandemia tenemos que salir con un modelo evaluativo diferente, viendo que ya nos mostró que podemos imaginarlo diferente. Yo creo que ahorita hay que soñar lo imposible y no pensar de que de pronto sí, que no es hegemónico y tales, pero si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo? ¿Cierto? Si no somos nosotros, entonces ¿quiénes? Que somos los que estamos en la universidad reflexionando sobre esos temas. Si no somos nosotros, entonces me parece muy importante. Me gustaría otra pregunta que quieran abordar o seguir el hilo de lo que venimos comentando. Algunas experiencias que tengan ustedes evaluativas que sean de innovación o que puedan involucrar otras propuestas diferentes. Liliana y Hugo están por ahí levantando la mano. Dale primero, Liliana. Sí, señor, buenas noches. Pues siguiendo como el hilo de lo que estaba diciendo, profe, quería pues compartir una anécdota frente a estos procesos evaluativos y la importancia que tiene involucrarse un poquito más. En muchas ocasiones, algunos estudiantes para los profesores se vuelven invisibles. Son esos estudiantes que no se notan, que son apáticos, que realmente pues no son los que más participan o los que uno debe trabajar con más frecuencia, pero en realidad pues hay un dicho que es muy cierto que dice que el carbón a altas temperaturas puede llegar a producir diamantes. Entonces tengo una experiencia en particular, había una
una niña que estaba repitiendo. Yo a los estudiantes que repiten les digo reincidentes, entonces yo los saludo así cuando empezamos el semestre, los valoro más porque digo, ustedes son los que tienen más experiencia, los que tienen, ya se las saben todas, entonces esperamos para que les colaboren al resto y esperamos que vean un proceso diferente, pues algo así como motivacional, pero me llamó la atención, como dice Sandra, que uno mira, ¿no? O sea, uno lee la actitud de los muchachos, si están acordes, si están en el lugar, o si están apáticos, o si le vale 5 lo que uno está diciendo. Bueno, en fin. Entonces, como ya la conocía que venía del semestre anterior, pero no había estado tan cercana, o sea, yo no había estado tan encima, sino como desde la coordinación solamente, ese día me entró como la cosa de querer hablar con ella, entonces le dije, ¿te puedes quedar un minutico que quiero que charlemos? Cuando me miró la noté muy asustada porque no sé qué creía que yo le iba a decir y simplemente le dije, pues es que te noto como desmotivada, dime qué podemos hacer o qué ha fallado. Entonces me empezó a hablar, no, es que yo presento todo y a ningún profesor le gusta y no me dejan pasar de la historia clínica. Y bueno, me contó una cantidad de anécdotas de como frustraciones, ¿no? Noté. Pero yo decía, hay algo más, o sea, hay algo más. Entonces yo le dije, mira, yo misma me voy a encargar, le dije, dame el nombre de tu docente de tal área, no sé cómo, vamos a hablar, y como de mirar a ver qué estaba fallando. Cuando la puse en el radar, me di cuenta que atendía a la mamá, pero cuando acababa la consulta, ella siempre quedaba llorando, y yo dije, no, algo está pasando acá. Eso me hizo como centrar más el foco, y pues casualmente por lo que estaba el profe hablando del tema de la familia, efectivamente encontré dónde estaba el problema y de ahí que uno dice que a veces uno puede aportar algo, así sea lo más mínimo, puede cambiar, pues no sé si una vida, pero por lo menos una actitud o una visión. Entonces, vi que a ella no le gustaba hablar en público, busqué el espacio, todo, le dije, ¿qué pasa? Necesito que hablemos, busqué que ella pudiera como tener esa conexión. Entonces ya me contó, el problema era muy familiar, había salido como a temprana edad de su casa porque la mamá se había organizado con otra persona, eso la llevó a las drogas, me dijo, yo alcancé casi ser como como una persona de la calle, me faltó el costal, me dijo así, uy, eso me causó una emoción terrible. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo me recuperé. Para mí estar acá en la Universidad Nacional es una oportunidad que me dio la vida grandiosa. Me dijo, pero a veces quiero dar más cosas y como que tanto impedimento que he tenido me provoca como retirarme, me provoca irme de mercaderista a un éxito, a cualquier cosa y dejar esto. Y estamos hablando que es una estudiante que está en 8º semestre, o sea, le faltan nada para graduarse. Entonces, todo este encuadre que quise hacer es que nosotros en cómo evaluamos, cómo miramos, cómo nos enfocamos, todos los estudiantes tienen una historia, tienen algo detrás. Una familia disfuncional, el hermano le pegaba, el esposo nuevo de la mamá hizo con ella muchas cosas, eso lo llevó a tomar decisiones. Hoy en día, y con esto de la pandemia, yo dije, uy, Dios mío, ¿qué tal que se me tuerza del camino? Tuvo problemas con su computador, con sus cosas, pude gestionar por medio de bienestar y me encargué de que fuera de las primeras personas que tuvieran acceso, porque la universidad rescató muchos computadores y se le hicieron llegar. La llamo constantemente porque no me gusta escribir, le quiero sentirla, escucharla. Y bueno, la invitación es como que las personas no son invisibles, ¿sí? Todas tienen un contexto, todas tienen algo que contar y todas tienen algo que dar. Encontré en ella que tiene unas habilidades muy buenas en sus manos y de tanto repetir tantas cosas resulta que ella ya se las sabe todas, sino que el mismo bloqueo hacía que ella no mostrara lo mejor. Entonces me tocó, inclusive con los otros profesores, mostrarle las capacidades y quitar esa mala imagen que había, porque todo el mundo a veces se pega de una manera que no se les da una oportunidad. Entonces es como, por eso tal vez también la pregunta que yo hacía era como bueno, ¿cómo hacemos para medir esas cosas que se viven en un aula, en una clínica, en tantas cosas que tienen un contexto familiar, social, que uno que va a decir que un estudiante de esas casi estuvo en la calle y no lo sabía ni en bienestar ni en ningún lado. Entonces,
La invitación es como que abramos el panorama, el abanico de posibilidades, que auscultemos un poco más y que eso hace que la misma evaluación de nosotros y lo que queremos dar a estos estudiantes sea de verdad de tipo formador, pero no el cliché de esa tal evaluación formativa que uno lee en los textos y en todos lados, sino de verdad qué tanto queremos en esas personas, qué tanto queremos aportar. Entonces, porque pues finalmente, como yo les digo a todos, una técnica la pueden saber hacer todos. Finalmente es una técnica, digamos, en el área de la salud, primer paso, segundo paso, eso es una lista de chequeo que tú sabes hacer y ya. Pero la diferencia en que tú seas un mejor profesional o que a ti te escojan y que de pronto tú logres un éxito profesional, laboral, económico, porque todos estudiamos pues para trabajar y ganar y vivir mejor, ¿sí? Significa, esa es la diferencia. Ahí radica la diferencia, en que sean buenas personas, en que esa inteligencia emocional se vea reflejada en lo que hacen y cómo tratan a sus pacientes, en su contexto familiar, en absolutamente esas cosas que de pronto se deja de lado por darle una importancia a esas materias, a que logremos esos puntajes para que nos den un ranking de universidades y que en realidad yo he visto ese problema muy marcado en la Universidad Nacional porque se vuelven, son códigos y definitivamente no pueden ser invisibles nuestros estudiantes. Gracias, profe. Listo, Hugo. Gracias, profe. Pues lo que pasa es que, bueno, hay varias cosas. Yo planteaba la pregunta sobre las técnicas porque creo que se quedan cortas. O sea, tener la observación oral, interacción escrita para evaluar en un contexto virtual, realmente creo que es muy difícil. Eso funciona perfecto en el aula de clase y uno le pone a un estudiante a escribir algo y le muestra que entonces escribe y tiene spelling, ortografía, bueno. Y oral hace una presentación, expone su trabajo, muy bonito el trabajo y trae una cartelera y bien, sí, porque uno lo está viendo ahí, o un trabajo en grupo, pero en la parte virtual, a través de Zoom o Meet, es muy complicado, realmente es muy subjetiva. Eh, y lo digo, ahora, me gusta la pregunta es porque todos los que estamos acá estamos en diferentes, trabajando con diferentes estudiantes de diferentes edades. Sé que hay en universidad, sé que hay bachillerato, sé que hay primaria. Yo particularmente enseño robótica en K5, primero y segundo, y es muy difícil poder darle a un papá un concepto muy cercano de lo que su niño está haciendo en estos momentos. Y pues el recurso que tuve, pues no sé dentro de todo lo que anoté cuál es, pero yo me tuve que remitir a las plataformas que han diseñado personas en programación para que un niño haga juegos. Entonces, digamos que esa es la herramienta donde yo sé que el niño completó los 20 niveles y acabó, pero eso no me dice que el niño sabe programar. Y me he dado cuenta es porque les hago preguntas sobre aspectos específicos de los bloques. No tienen ni idea para qué es, pero pasaron los niveles. Entonces, pues los hizo el papá, la mamá, la empleada, o sea, ni idea. Entonces, Arduino. estoy esperando, ya en este modelo ya comenzamos el híbrido, donde van los estudiantes por grupos A y B, y según mi planeación, en 2 semanas comenzamos a trabajar ya con robots. Entonces, estoy esperando es como ese momento para que el niño realmente me demuestre que lo que hizo en la plataforma lo puede hacer con el robot, pero de otra manera sería muy difícil y más por las edades. Yo digo que bachillerato tal vez, bachillerato ya son más conscientes de su proceso, son como aware, como, sí, como conscientes de lo que están haciendo y para qué lo hacen, pero un niño que tiene 6 años pinta un triángulo, después dos flechas y pues el man se está divirtiendo y me parece genial que se divierta, pero que yo sepa y le pueda decir, oiga, si efectivamente sí está aprendiendo es muy difícil. Entonces no sé los demás compañeros qué métodos usan, qué técnicas y si realmente son efectivas, porque para mí realmente es muy difícil evaluar y ser coherente con lo que decían que para qué evalúo, cómo lo evalúo y cuándo evaluar. Sí, porque Liliana hablaba de la formación formativa, entonces suena muy bonito y la verdad yo trato de aplicarla y me gusta mucho la observación, porque una capacitación nos dijeron, ustedes cojan una agenda y anoten todo lo que dan en clase. Cuando llegue la reunión con papá, saque su agenda y cuente lo que hace el niño. Verá que el papá no le va a poder refutar nada. Eso es una observación, eso es una evaluación que la plantean también como una evaluación informal.
pero para mí realmente no es tan informal, para mí es de las más importantes esa observación, diría que la más importante porque yo veo el comportamiento del estudiante, pero cuando estamos en Zoom y lo veo media hora, no veo ningún comportamiento, porque pues no sé si el niño me está poniendo cuidado a mí o está viendo algún video en una pestaña diferente. Entonces creo que para mí las técnicas que se plantean se quedan cortas. No sé los demás qué opinan. Sandra, Gracias, sí, pues efectivamente yo viví una experiencia de pasar de la presencialidad a la virtualidad del semestre pasado y por supuesto, pues mis clases para los que de pronto vieron mi microhistoria son trabajos con Legos, porque yo enseño, por ejemplo, ingeniería de métodos, entonces, ¿cómo lo hago? Pues trabajo con Legos. Pero como no puedo hacer ese trabajo a partir de las plataformas porque los muchachos no los tienen o porque no, pues no lo van a poder hacer en casa, yo empecé a trabajar, como lo dice Hugo, la interacción. Entonces empecé a hacer salas para que ellos trabajaran no siempre con sus mismos compañeros, sino con otros compañeros, porque esa interacción es importante. Y pues técnicas que yo utilizo, siempre a todos los llamo por su nombre, eso les da mucha confianza a los estudiantes, el hecho de que un profesor conozca con quién está hablando. Trato siempre de saludarlos, de despedirme para saber cómo están. Yo les digo ingenieros, desde el primer día son ingenieros, entonces les hablo como ingenieros. Y una técnica que uso para evaluar es que cuando ellos me dicen que tienen un problema, yo siempre les digo, tú me traes el problema, pero tráeme la solución. Entonces, entre los dos miramos si la solución es apropiada, si nos sirve a los dos o si hacemos algo nuevo con esa solución que tú propones. Entonces, siempre busco que ellos, porque van a ser ingenieros, y como decía Emi, pues uno estudia todas esas matemáticas y todo para tener una construcción mental más rápida, un pensamiento más rápido, más operativo, más efectivo. Entonces yo siempre les digo, ingeniero, pues si tú tienes un problema, tráeme la solución porque así sé que tú analizaste también el problema y tú lo ves desde tu contexto. Ahora yo quiero ver cómo te lo puedo ayudar a solucionar desde mi contexto. Y en esa interacción en la plataforma, pues uno define los grupos con los que ellos van a trabajar, los va haciendo aleatorios y también uno le va consultando. Uno sabe de cada grupo como quién es un poco más tímido o quién lo ha trabajado más o quién tiene dificultades y uno ayuda a potencializar esas cosas que tienen los que saben mucho, otras ayuda a quitar ese tema de la timidez, de muchos elementos que en su vida profesional les van a generar dificultades. Entonces son algunas técnicas que yo he utilizado en las clases para que ellos sientan la confianza de que pueden decir lo que sienten y yo siempre les digo, aquí se pueden equivocar porque están en un contexto donde una fórmula mal escrita no se le cae el puente, pero si usted se queda con el error, va a salir y el chirajara se les va a caer, porque ya, y yo les pongo ejemplos de la vida real, de cosas y los pongo a analizar sin juzgar. Yo les digo, ingeniero, ¿usted qué haría si un colega suyo fue el que construyó el puente Chirajara? ¿Usted cómo evalúa esa situación como ingeniero? Entonces los pongo ahí en un tema como también de ponerse en el contexto y en la situación y analizarlo desde lo que ellos conozcan y vamos construyendo en la clase, porque eso es un elemento. Algo que también uso pues en la presencialidad, nunca les cierro la puerta, porque cerrar la puerta es impedirles el ingreso a la clase. Y ellos generalmente, yo dicto clase en la noche, pues vienen de situaciones de la lluvia, del trancón, del Transmilenio, entonces son como esos elementos que yo hago que generen confianza para que ellos también no tengan temor de equivocarse y si se equivocan, saber cómo construir sobre el error. Es como lo que yo hago sobre todo sobre la interacción entre ellos como ingenieros. gracias. Ya te doy la palabra, Mario. Iba a decir una cosita, una de las cosas que yo hago mucho con mis estudiantes arranqué en el 2009 como tal, como de ejercicio de docencia, es construir con ellos los objetivos de aprendizaje. Construir juntos. Hay algunas cosas que yo les quiero enseñar, pero hay muchas cosas que yo también construyo con ellos para poder que trabajo mucho por proyectos. Entonces, como cuando yo ya hablo de proyectos y trato de formular una pedagogía muy radical así del proyecto, que es lo que nos vaya guiando el aprendizaje, pues ahí voy viendo yo que
lo que llaman en la Wikipedia la granularidad de la participación. Hay unos que caminan 10 kilómetros o nos dan un pasito, pero el equipo mismo se corregula y hace que funcione, que funcione. He trabajado con personas sordomudas también en contextos de educación y también eso lo pone uno también en otros procesos de cómo comunicar, cómo valorar también otras habilidades que de pronto no son las de la... Hay personas que también trabajan la educación especial, entonces me parece muy interesante también como una de las cosas que yo he visto muy importantes, y lo decías tú, Sandra, honrar la dignidad de las personas. Eso para mí ha sido fundamental, porque honrar la dignidad de las personas es honrar también la dignidad, mi dignidad también. Es una manera que ayuda, eso genera una confianza, crear un clima de confianza. Y esa confianza es como invitar a crear cosas juntos, no cosas... Eso me parece que es una invitación muy bonita. Yo trabajo mucho con el modelo de la dignidad de Donna Hicks, que plantea como un ejercicio para trabajar la dignidad. Y ella trabaja 10 puntos. Es una señora que ha trabajado mucho las pedagogías de la dignidad y trabajo las maneras. Una de las cosas que me he dado cuenta, cómo trabajar los sesgos de las personas que impiden que alguien aprenda o que desea aprender algo y de pronto no. Mucha gente que quiere aprender y hacer evaluaciones de su propia vida y no logra aprender cosas nuevas. Entonces, como que en los últimos años he trabajado mucho el tema de la sombra, el tema de los sesgos, de los prejuicios, de lo inconsciente, de las cosas que nos impiden tener una mentalidad de crecimiento, de creatividad, que es lo que a veces nos cuesta a nosotros generar propuestas diferentes. Entonces, mucho de mis pedagogías están yendo mucho a mirar la sombra de las personas, no mirar los talentos ni en qué les va bien, sino en cómo las cosas que de pronto no quieren contar. Entonces he tratado de crear espacios colectivos donde la gente pueda hablar de lo que no puede hablar con sus papás, con sus familias, donde van a contar y lo van a recriminar. Trato de generar espacios donde la gente pueda hablarse sin juzgar, sin que le diga al otro de que está mal, sino como que escuchemos al otro, y eso me ha generado unas relaciones que el grupo empieza a tener una cohesión grupal tan fuerte y una empatía entre ellos, que a veces con los contenidos, yo quiero trabajar la empatía con mis estudiantes, y es una de las cosas que yo quiero, porque en países que hemos vivido mucho el conflicto, lo primero que se ha deteriorado, la empatía. En países que tienen tanto violencia y tanto conflicto, lo primero que cae es la empatía. Entonces yo digo, yo quiero como profe aportarle la empatía para que la gente sea más empática. Y entonces a veces me ha tocado mucho ir como a generar espacios donde las personas puedan hablar de eso, que no pueden hablar en otras partes y hacerlo sentir. En lo virtual me ha costado un poquito más para tocar el tema de Hugo, porque yo en lo presencial como que logro generar como la pedagogía, la lúdica, la dinámica, la experiencia, el ritual para que eso suceda, pero ahorita que tuve la oportunidad de hacerlo virtual, a veces no es tan fácil cuando no te conocen a ti o te conocen solo virtualmente, para que empecemos a hablar de cosas de nuestra vida personal que no le contamos a nadie y que requerimos sanar, porque yo creo que el conocimiento también debe ser puesto a la función de la sanación de las personas, no solamente al intelecto, sino también a la parte espiritual, la parte emotiva. Eso me he dado cuenta. Y salen unas cosas que yo digo, ay, pucha, sí que tenemos muchas cosas que trabajar como seres humanos. Empiezan a salir personas que les han... Una de las cosas de las clases que hice este semestre fue que narráramos las experiencias de violaciones de la dignidad que hemos tenido nosotros y que habláramos de eso. Esa fue una de las clases. Y empieza la gente a hablar. Y yo no soy psicólogo, pero me interesa mucho como generar espacios donde la gente pueda hablar de eso, porque yo sé que si hablan eso, y si lo podemos tramitar entre nosotros, colectivamente, esas personas van a aprender muchas cosas, van a ser creativas, van a tener ganas de proponer innovaciones. Pero si eso lo mantenemos en la sombra, lo mantenemos oculto, eso nos va a jalar mucho hacia estados de ánimo que no son tan chéveres para el aprendizaje. Entonces, muchas de mis pedagogías se han ido mucho a develar un poquito como esa parte de lo que yo les presentaba en el esquema pasado, trabajar los sesgos y los prejuicios de la gente. Mario, dale Mario, era solo eso. Profe, buenas noches compañeros. Pues muy interesante y alineado un poco con la intervención que han hecho. ¿Sí me escuchan? Sí, pero no te vemos. Ah, bueno, no, es que estoy desde el celular, profe, estoy desde el celular conectado, tengo problemitas con el computador. Entonces, miren, bueno, una experiencia que tuve cuando estuve trabajando en una institución educativa oficial, fui director de grupo de un grado séptimo, pues están en esa edad donde adolecen más los padres que lo que adolecen los mismos estudiantes.
Entonces, me pasaba era que los padres de familia decían que se quedaban aterrados que los estudiantes tenían una nota de comportamiento, de disciplina, de convivencia muy buena, pero en la casa eran muy groseros, eran apáticos, que no colaboraban en casa. Entonces llegamos a un acuerdo con los padres de familia en ese tiempo de que la nota del comportamiento se iba a calificar teniendo un indicador del comportamiento también en casa, puesto que a ellos les interesaba mucho que no solamente el muchacho o el estudiante se comportara bien en el colegio, sino que también eso se viera reflejado en casa. Y de esta manera los estudiantes, más de uno, como dice uno vulgarmente, se rajaba, porque decía, no, muy bueno en matemáticas, muy bueno en español, muy bueno en estas asignaturas, pero el muchacho en casa es grosero. Y a nosotros nos interesa formar un muchacho de bien, un muchacho, un buen ciudadano, un muchacho que no sea solamente un ratón de laboratorio, sino que sea una persona en toda la integralidad de la palabra. Entonces, esa fue una experiencia muy positiva, el involucrar a los padres de familia como agentes educativos principales en este proceso de formación, y de cierta manera a mí como director de grupo en ese momento me quitó como esa carga, ¿no? Como en el sentido pues de que cómo así que el muchacho saca excelente cuando el muchacho aquí en la casa me vive levantando los hombros, ¿sí? Entonces fue un trabajo en equipo muy interesante. Y obviamente en cuanto a la virtualidad, pues hoy en día considero yo que todos nos encontramos, bien sea en los profesores de primaria, secundaria, universitario, nos encontramos en una fase experimental, que hoy no tenemos todavía, como decir, la fórmula de la evaluación en la virtualidad, pero sí pienso que lo que estamos haciendo hoy en día va a ser un insumo importante en el marco de la experiencia. Así que de aquí para allá saldrán unas experiencias y unas redacciones muy interesantes para alinearlas, digamos, en el marco de poder potenciar la evaluación en los ambientes virtuales de aprendizaje, que como tú lo dices, profe, no es fácil, uno cómo puede de cierta manera percibir muchas cosas, pero bueno, ese es el reto que estamos asumiendo hoy en día, solamente compartir esa pequeña experiencia que tuve yo con los estudiantes. ¿Alguien más quiere compartir la experiencia? ¿Alguna experiencia o algunas de las preguntas de pronto también que se anunciaron que quieran abordar? También está chévere. Ustedes no sé si recuerdan un poco un meme que surgió mucho ahorita en esto de la cuarentena. Me gustaría mostrarlo porque tiene que ver con algo que una psicóloga, Carol, ya les digo el nombre de ella, Carol Dweck, ha trabajado mucho el tema de la mentalidad de crecimiento. ¿Qué diferencia una mentalidad de crecimiento, que quiera aprender, que quiera, a una mentalidad fija, que se quede un poco como atrapada como en sus propios automatismos, ¿cierto? Entonces ella ha hecho muchos experimentos y muestra ciertas cosas que nosotros como docentes, es una psicóloga que trabaja mucho en el campo educativo y con la parte de los niños y los jóvenes, y ha hecho mucho trabajo de campo investigativo muy fuerte alrededor de cómo crear una mentalidad de crecimiento, para que vean de pronto, los que de pronto quieren profundizar, hay unas charlas de ella en TED, donde habla un poquito sobre eso, y qué cosas, como maestros, las palabras que utilizamos, cómo retroalimentamos, y ella, no quiero profundizar mucho en eso, pero sí para que le echen una mirada, y ahí es donde había salido un meme hace un tiempo, se los voy a mandar ahí por el chat, que circuló, yo creo que ustedes lo vieron, alrededor del COVID, donde aparecía una cosa, espérate, lo pongo ahí. Ahí lo pueden abrir ahí, que decía que quién quiero ser durante el COVID. Aparecían como tres opciones, como una franja, donde hablaban la zona de miedo, la zona de aprendizaje y la zona de crecimiento. Y habían como tres maneras como de enfrentar. Entonces decían, en la zona de miedo acaparo comida, papel higiénico y medicamentos que no necesito. Contagio emociones relacionadas con el miedo y la ira. Me quejo a menudo, reenvío todos los mensajes que recibo y me irrito fácilmente. Es como el estado que genera como una manera reactiva, porque
en buena parte el problema también del aprendizaje es un problema de cómo aprende uno a partir de las decepciones, cómo uno aprende a partir de los errores. Si ustedes se ponen a ver ustedes cómo han aprendido lo que han aprendido, uno no todo lo aprendido es en la academia, sino que uno ha aprendido mucho es de caerse, de equivocarse, ¿cierto? Y a veces queremos que se nos perdone por cosas que hemos hecho también. Tenemos que tener esa humildad también para bajar la cabeza y aprender. Entonces, como que en la zona de miedo hay como un estado reactivo y es el que los psicólogos también en este tiempo han llamado la atención, porque en la inminencia del COVID, en la inminencia que nos vamos a quedar sin trabajo, en la inminencia de la crisis económica, en la inminencia de muchas cosas muy tesas, en la inminencia de la violencia policial, en la inminencia de muchas cosas, dicen que estamos en un estado reactivo. Entonces yo decía, ¿yo cómo me voy a poner a evaluar de la misma manera cuando están pasando tantas cosas en el exterior y no estoy tramitando todas esas reactividades que tienen las personas con miedo? Entonces el esquema habla de esa zona, de esa primera zona, que es una zona pues en la que todos también podemos caer, que es una zona que nos lleva a que pues nos contraigamos, que nos tensionemos, que nos estresemos. La zona de aprendizaje tiene un poquito más como que ya además dejo de consumir compulsivamente, comienzo a soltar lo que no puedo controlar, identifico más mis emociones, tomo conciencia de la situación, pienso cómo actuar, ¿cierto? Contrasto información. Normalmente en la zona de miedo es una zona donde más fácilmente las ideas de la posverdad y de las mentiras y de las propagandas falsas, pues si uno tiene miedo, uno de una le cacha a ese tipo de información. Entonces, en esta otra zona, pues uno ya contrasta información, pues mira fuentes diferentes, ¿cierto? Reconozco que todos estamos tratando de lo mejor. Y en la zona de crecimiento, y eso lo conecto un poco como en esta psicóloga que ha hecho este trabajo muy interesante alrededor de la mentalidad de crecimiento, Carol Dweck. Entonces habla, encuentro un propósito, pienso en los demás y busco cómo ayudarlos, pongo mis talentos al servicio de quien lo necesita, vivo el presente y me enfoco en el futuro, soy empático conmigo y con los demás, agradezco y valoro, mantengo un estado emocional alegre y contagio esperanza, busco la manera de adaptarme a nuevos cambios, practico el sosiego, la paciencia y las relaciones y la creatividad. Quiere decir, ahí ya está viendo el problema como oportunidad, como de activismo. También me da una cosa, que una de las cosas que yo he encontrado, porque he trabajado en el Centro de Educación para el Desarrollo en la Universidad de Uniminuto, y encontré mucho que las prácticas de voluntariado a veces crean cosas en los seres humanos, personas que están mal en disciplina, de que tienen apatía, de que no quieren aprender. Cuando ya la gente pone el servicio, pone su saber con otros en una comunidad, esas personas empiezan a tener un cambio muy profundo. Quiere decir, el servicio social es una de las cosas más importantes también en cuando uno ve como personas problemáticas, personas que están desconectadas, de que tienen un clima familiar muy destrozado, y eso lo están piloteando también en la justicia restaurativa. Buscar que estas personas que delinquen, que están mal, que están rotas, puedan también apoyarse comunitariamente para cambiar, no solamente pues que lo vayan a meter a la cárcel o que vayan y lo juzguen allá en el sistema penal, sino como que creo que tenemos que crear maneras donde las comunidades también puedan. Quiere decir, ¿por qué evaluar solamente a una persona de unos problemas cuando también el problema es de la sociedad? ¿Cierto? Si es un problema también familiar, ¿sí me entiendes? Es que tiene muchas coordenadas el problema de la evaluación, y a veces uno lo mira solamente que está evaluando a niños, y está evaluando es como a mentes, pero no está evaluando también. Una de las cosas que más me han gustado dentro de las lecturas también es cómo mirar el rendimiento global del ser humano. Y si nosotros tenemos una concepción de la globalidad del ser humano, pues tendríamos que evaluar lo que también Liliana preguntaba, cómo evaluamos las actitudes, los esfuerzos. Si alguien no puede, yo valoro mucho el esfuerzo también que alguien hace así no lo haga, pero yo veo que se está esforzando, que tiene ganas, que tiene esas intenciones, esas actitudes propositivas, la colaboración, la conversación. Quiere decir, yo evalúo mucho también las formas también de comunicar, y tuve una experiencia muy bonita de una persona sordomuda que siempre era la primera que participaba en todas las actividades que yo hacía. A mí me aterraba, teníamos intérprete, pero era muy chévere porque ella le generamos un clima de tal manera de que ella pudiera expresarse, porque a veces también como maestros podemos hacer muchas cosas y crear ambientes de aprendizaje para que los estudiantes tengan esa capacidad de expresarse, pero si no, pues va a ser muy difícil que haya esa capacidad de expresión. Entonces me parece que hay varias cosas. Una cosa están las técnicas, ¿cierto? Pero una de las cosas que más me ha permitido tener una evaluación más
quitar un poco esa cultura de la escolarización de la nota que se ve tanto en posgrados como en pregrado, como en primaria. Todo el mundo está muy preocupado por eso. Y entonces si yo ya suelto esa preocupación, la gente ya se relaja con eso, como que soltemos un poquito como tanta tensión, porque hay mucha tensión alrededor de la práctica evaluativa. Y a veces medimos todo y hay como ese miedo y esa tensión y que si me van a evaluar y uno lo siente y como que uno siente que a veces romper con esa cultura de la escolarización es una cosa que es muy complicada. Yo lo he visto y a veces lo intento provocar, pero todavía mucha gente demanda un poco más el examen, la prueba, un policía ahí pues que lo esté persiguiendo todo el rato y uno ya como que quiere que la gente se quite de la mente que el problema no es tanto si aprueba o no aprueba, sino como que realmente esto sirva, que esto sea emocionante, que esto sea potente. Y a veces me ha costado porque la gente a veces no entiende los gestos de apertura. Cuento mi experiencia. Mi experiencia a veces muestra es que a veces cambiar los métodos de evaluación, romper con eso, a veces en una cultura tan escolarizada, tiende a que las personas empiecen a proyectar en uno todas las cosas que de pronto están padeciendo y como que también buscan que no, que quieren más evaluación, que quieren más disciplina, que tomen lista, volverlo a uno meter en un esquema que uno ya creía haber trascendido. A veces muchos estudiantes me invitan otra vez a volverme así. Y yo trato otra vez de, no, miren, esto no es así, pero es tanto el peso de la escolarización desde los niños hasta tantos años y llegan a la universidad todavía pidiendo todavía ese tipo de cosas. Por eso la pregunta que yo me hacía de la parte de si yo pudiera ser una constructor de las pruebas ICFES, yo creo que una de las cosas que yo haría también era que todos los chicos tuvieran la posibilidad, eso sería una utopía, pero que pudieran, el Estado les pudiera permitir, digamos, un viaje y pudieran estar en otros territorios y pudieran conocer el país y que pudieran también ponerse en otros espacios diferentes a donde han vivido. Mucha gente que no ha salido ni de su comunidad. Entonces, como que y lo digo porque es porque yo he logrado a veces que muchas cosas que yo he querido hacer en un semestre en espacios universitarios, a veces un viaje lo logra en una semana, en términos de muchas cosas a nivel actitudinales, a nivel de cohesión, a nivel de comunicación. No lo logro con leyendo muchos textos sobre los temas, sino que lo logro es como con experiencias en donde las personas se salgan un poco de esa zona de confort. Entonces yo creo que yo permitiría como unas residencias que para que alguien de pronto se gradúe o salga a la universidad, que por lo menos haya pisado y haya hecho un servicio social, que haya tenido la posibilidad de poner en funcionamiento su conocimiento y que eso lo midan y que eso lo prueben y que lo aprueben y que no sea una evaluación individual, sino que esa evaluación sea también colectiva y que la persona también tenga puntos por la fama comunitaria que tiene. Ah, bueno, cómo es en el barrio. ¿Sí me entiende? Como que la comunidad también hable de esa persona, no solamente hable el profesor, sino en la casa, como buscar serían unas pruebas en varias escalas, con la familia, con el barrio, buscando que esa persona en los espacios donde viva pueda hacer como tener ese tipo de evaluación y no solamente sean unas cosas de contenidos disciplinares, porque esa es la educación pues del siglo XIX. Ya necesitamos una educación donde miren poco lo que está diciendo Sandra y varias personas, que miren cómo se comporta acá, qué actos de generosidad tiene, cómo hace cuando una persona necesita algo. Eso también lo tendríamos que evaluar. Si no lo estamos evaluando, estamos perdiéndonos una gran oportunidad de transformar, digámoslo, la evaluación. Y nosotros con lo que evaluamos también, ahí estamos también, como dicen muchos de los textos, dejando mostrar cuáles nuestras creencias alrededor del acto educativo. Para nosotros, ¿qué es enseñanza? Para nosotros, ¿qué es evaluación? Para nosotros, ¿qué es un ambiente? ¿Qué significa ser maestro? ¿Qué significa educar en Colombia? Y yo siento que tenemos muchas oportunidades. Y para finalizar, creo que si no lo empezamos a hacer de una manera pequeñita, así, eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar porque eso no va a pasar pues desde el Ministerio de Educación de que vayan a lanzar pues los DBA o unas políticas públicas, diciendo, bueno, ya la evaluación cambió. No, eso tiene que empezar desde abajo hacia arriba, de varios maestros como ustedes, creando micro revoluciones en sus instituciones, buscando crear eso, porque eso no, yo no creo en los cambios de arriba hacia abajo. Yo creo mucho en lo que los maestros pueden hacer juntos y se van uniendo y empezar a escribir sobre eso, reflexionar. Quiere decir, es parte de lo que hacemos también como nosotros como maestros, es que la sociedad pueda tener mejores diálogos. Javier, dale.
Profe, buenas noches, compañeros. Con relación a lo que usted planteaba, o sea, yo considero que la forma de evaluar aquí es muy difícil porque estamos como inmersos en una cultura neoliberal, yo la considero así, una cultura de que cada quien va a lo suyo y eso se debe también por las políticas educativas que provienen de como de las políticas de Estado, como esa competencia entre países que solamente piensan en el eficientismo, o sea, en importar el resultado solamente, y también esas pruebas estandarizadas las comprueban. Me gustó mucho el documento de Díaz Barriga, y ella habla sobre una evaluación eh, de fragmentos por espacio, una evaluación auténtica, que es como la contraposición de esa evaluación tradicional. O sea, me pareció muy importante ese aspecto en el cual es como una dura oposición y también trato como desde mi quehacer pedagógico implementarla, pero eso me trae, como usted lo plantea, consecuencias fatales. A veces he tenido muchas discusiones fuertes con los directivos de mi colegio porque trato como de eludir esa fila de esas políticas que establece el Ministerio de Educación Nacional, pero la verdad que es muy difícil, pero creo que debemos hacer, como dice el famoso dicho ese, como una bola de nieve, como iniciar unos cuantos con esa iniciativa para cambiar el sistema de evaluación en este país. O sea, es muy complejo porque, como lo decía Saussure en la teoría del discurso, o sea, conocer las emociones, la sensación de los estudiantes también es una tarea comunicativa. Entonces, es muy importante que dentro de ese sistema, de esa forma de evaluar, dentro de esas técnicas, también pensemos también en la parte humana de los estudiantes como tal. Y por otra parte, también yo usualmente en mi quehacer pedagógico utilizo mucho la coevaluación, la autoevaluación en los estudiantes. También trabajo en ese sistema que es basado en retos, en problemas. Una vez tuve la oportunidad de llevar a los estudiantes que imparto clases de inglés, a que ellos simularan ser vendedores de frutas y los llevé al mercado, llevé un grupo al mercado y, o sea, cambié como el ambiente de aprendizaje y cambié como las técnicas de evaluación, pero eso a la vez me trajo como se dice aquí, un chicharrón, un problema, porque la rectora me reclamó que porque había sacado esos estudiantes del colegio, que eso no se adecuaba al sistema de evaluación que estaba implementado, que requiere el Ministerio de Educación Nacional, mejor dicho. Entonces, uno trata como de hacer una ruta de evaluación distinta, pero hay como esa oposición que como cumplir esas políticas educativas que plantea el Estado. Entonces, es muy difícil, pero una vez se trata como de desviarse del camino, pero es complicado a la vez. Entonces, el aporte como que quería hacer, o sea, de mi experiencia, como trato como siempre de implementar sistemas de evaluaciones totalmente distintos. Una evaluación que no sea esa evaluación tradicional, que todavía hoy en día las implementas. Desde la Segunda Guerra Mundial seguimos con el mismo sistema de evaluación de selección múltiple, pero a raíz de eso, del eficientismo de los países, la competitividad, entonces eso también involucra ciertos elementos. Yo considero que para que se denote un sistema de evaluación distinto, tienen que cambiar las políticas educativas, hacer como especie de una reestructuración, pero también falta voluntad por parte de los políticos. Considero que es como lo más importante, pues. Vamos a ver qué pasará. Ese es como toda mi intervención. Antes de darle la palabra a Diego, cuando estaba en el Ministerio de Educación estábamos construyendo los derechos básicos de educación para primera infancia, los DBA, y recuerdo haber tenido muchos debates ahí alrededor porque la perspectiva que se tenía y que se quería, pues era más como bueno, pues las actividades rectoras que ustedes conocen y todo eso, pues como orientadores de la intencionalidad pedagógica, pero pues habían también una manera de clasificar lo que un niño, los resultados que se deberían tener de acuerdo a las edades, que es un modelo también que se ha utilizado mucho en Estados Unidos, como los outcomes que le llaman, como los resultados de aprendizaje, como qué es lo que es niño de tantas edades, ¿cierto? Y se empieza a generar como
Pero cuando yo les decía, y a mí me parecía muy chévere, yo cuando veía esos proyectos de Reggio Emilia y veía, por ejemplo, esas documentaciones pedagógicas que hacen los maestros de lo que hacen los niños en las clases, hay un libro que se llama Las Fuentes, donde los niños de primera infancia hicieron un libro donde estaba documentada los diálogos que se tenían, los dibujos que hacían, las esculturas que hacían. La profe solamente hacía el prólogo de esos libros y yo veía, yo no sé si ustedes los han visto, pero da una esperanza tan bonita de ver como toda la parte de la evaluación, ¿cierto? Se veía concretada como en todo una documentación de lo que hacían todos los niños. La maestra solo hacía el prólogo y hay varias documentaciones que tiene Reggio Emilia y se pueden conseguir esos libros y es muy, muy bonito porque la profe lo que hace es crear son esas provocaciones y esos ambientes para que sucedan esas cosas, pero en últimas lo que surge, las creaciones, los diferentes lenguajes que tanto le hacen, apuestan en ese modelo educativo de los 100 lenguajes de los niños, pues es muy chévere que lo pudiéramos extrapolar a la educación en todos los niveles, porque me parece que eso del arte, la exploración de los entornos, el juego y la literatura, creo que pues, son como cosas que nos pueden ayudar en todos los eventos. Y Tonucci lo decía, este gran pedagogo italiano que ha construido este proyecto de la ciudad de los niños, decía también mucho eso. Decía que si diseñamos también las cosas pensando en los niños, parece que el diseño, el alcance que tienen esas propuestas puede ser de 0 a 90 años. Él decía, si nosotros empezamos a diseñar la ciudad de los niños, seguro que eso va a ser bueno para los abuelos, va a ser bueno para los jóvenes. Entonces me parece muy chévere que también creamos que ese tipo de experiencias que busquen conectar a las personas con diferentes modalidades de aprendizaje. El hacer con las manos. En la educación virtual hay muchas cosas que de pronto lo que decía también Richard Sennett en este libro de los artesanos, cuando exploraba un poco la enseñanza del AutoCAD, por ejemplo, él ponía el ejemplo de qué cosas se pierden cognitivamente cuando tú boceteas el plano dibujado o cuando lo haces en un sistema de diseño asistido por computador. Y hay ciertas cosas que el boceto no lo reemplaza el computador. Entonces, como que nos toca, volviendo a la pregunta de Hugo, me parece muy interesante pensando en las cosas híbridas, ¿cierto? Tenemos que pensar también en buscar actividades que involucren mucho lo sincrónico y lo digital y todo esto, pero también muchas de las cosas básicas, pequeñitas, de lo manual tienen que reconstruirse también en esta cultura digital, o si no, pues vamos a perdernos ciertas posibilidades tan bonitas que se dan en el dibujo, en el boceto, en el diagramita. Y eso a veces yo como profe también, y eso con las tesis de maestría lo estoy también interiorizando mucho, y es que en cada tesis tenga su propio diario. Claro que escriba un documento serio, formal, conceptual, pero que es muy bonito, y eso lo vi en una tesis doctoral de Javier Abad, que es un investigador también de español, y cuando leí la tesis doctoral me gustó mucho ver que además de 700 páginas que escribió, documentadas muy bonitas, al final tenía como un diario donde estaba el pulso de él, los dibujos, los borrones, y me gustó mucho ver en los investigadores mostrar y transparentar lo que hay detrás de la investigación, que es también, es toda esa sutileza, y lo tenía con cartas, con biografías, con diarios sonoros, y eso me parece muy chévere también en una posibilidad de crear evaluaciones. Ahorita tenemos la posibilidad de tener muchas formas con diferentes formatos de poder también acceder a ese tipo de plataformas. Entonces, una de las cosas que vengo haciendo, y luego les podría mostrar ya al final de este seminario, es como lo que llamo los diarios transmedia, que es una propuesta metodológica para la coevaluación y la evaluación y la documentación de los procesos de aprendizaje en estudiantes universitarios, donde estamos recogiendo un poco a partir de páginas en internet la documentación de los aprendizajes para que ese aprendizaje que los estudiantes estén haciendo sea parte de la evaluación y ellos mismos puedan como poder como aplicar y ampliar y expandir ese aprendizaje a otras personas y que no se me quede en mis clases solamente en mi aula, sino como buscar proyectos, lo que yo llamaría proyectos de ciencia ciudadana, proyectos donde las personas que han tenido los privilegios de estar en estas universidades puedan expandir eso a las personas que no pueden estar ahí y hacer que ese conocimiento se distribuya más ampliamente, cómo funciona Wikipedia, cómo funcionan los blogs, de tener una cultura también de expandir nuestros saberes al mundo, porque si sabemos que si los expandimos, pues más fácilmente las soluciones vayan a pasar. Pero si nosotros guardamos todo
Por eso es tan bonito el principio del software libre, es eso, es como liberar un poco la información, porque esa liberación va a permitir a que más gente pueda degustar aquellas cosas, y es lo que están haciendo los hackatones, es lo que están haciendo los proyectos de cultura libre, los proyectos de software libre, los proyectos también donde muchas personas como que ponen su granito de arena, y eso hay que... un profe me gustó mucho, para terminar y ya Diego darte la palabra, es que un profe estaba haciendo las evaluaciones y parte de los trabajos que los estudiantes hacían era hacer entradas en Wikipedia, donde los estudiantes no solamente le entregaban un trabajo al profesor, sino que aportaban a un bien común en una plataforma de estas. Entonces se estaba convirtiendo como que en un acto político, en un acto ciudadano, que estamos enriqueciendo una biblioteca que está al servicio de todos los ciudadanos del mundo. Entonces como que es chévere también pensarnos esas maneras donde pensemos estas aulas como algo más global y no tanto ahí como en nuestro pedacito, ahí en nuestro nicho. Diego, dale. Profe, buenas noches. Compañeros, quería resaltar ese modelo acá del cual usted hablaba al inicio, que nos ha socializado, porque precisamente es un modelo que permite ver desde 4 cuadrantes o 4 perspectivas una problemática. Y sumando a esta unidad que hemos estado hablando de propósitos de evaluación, de objetos de evaluación, tiempos y recursos e instrumentos, pienso yo que este es un tremendo instrumento, y le ofrezco disculpas, profe, si de pronto usted ya lo pensaba tocar más adelante y yo me le estoy adelantando, pero realmente es un tremendo instrumento, y que yo me pongo a analizar que si yo quiero sacar un análisis de cómo, qué, de dónde y de qué característica voy a hacer una evaluación, o qué quiero precisamente de una evaluación, como es lo que busca esta unidad, que resalte en nosotros esa pregunta siempre, pues tremendamente aplicativo sería este modelo ACAL, porque he tenido la oportunidad de hacer análisis, y además de análisis educativos, usted precisamente sabe que hay socializaciones de análisis, incluso de historia, de tremendas guerras mundiales con respecto al modelo Cali y los 4 cuadrantes. Entonces sumo eso. Y anterior a eso, pues quería intervenir porque pues yo tengo de un análisis que tengo de la unidad con respecto a la autoevaluación. Yo lo ponía ahí dentro del chat con respecto a un comentario que hace Monedero en el 98, perdón, que está dentro del texto, donde dice que de alguna manera la autoevaluación... Apagaste. Se fue el micrófono, Diego. No se escucha. Allá. Donde decía yo que Monedero en el texto y en las bases teóricas de Monedero el 98, cuando leía, porque me trajo mucho la actividad, dice que es la máxima subjetividad que existe, el proceso de autoevaluación. Entonces digo yo que en cuanto, y precisamente es porque una persona misma se está analizando su proceso, y ese proceso de subjetividad que tenemos todos nosotros, incluso en el foro, muchos de nosotros pudimos haber sido subjetivos, y al hacer ese análisis con respecto a todos estos procesos que venimos nosotros. Entonces, por eso me creaba tanta duda, y yo siempre he sido muy áspero, ¿no? Antes incluso de esta lectura, he sido muy áspero con respecto a la autoevaluación, aunque la exigen y aunque hace parte importante del proceso de evaluación, y que debemos pues aplicarlo. Pienso yo que, como decía Monedero, el ser humano es subjetivo en muchos de esos sentidos y puede presentarse precisamente e incluso a niveles universitarios. Muchas gracias, profe. Gracias, Diego. Recuerden que esa es la posibilidad que vamos a tener en la unidad 3, es poder pensarnos un prototipo de evaluación en grupo, ya no solamente individual, sino que ustedes armen grupos como quieran, y digan y definan, yo pienso que este es la mejor manera de evaluar, teniendo en cuenta pues todo lo que está en la unidad, la parte de la evaluación para el aprendizaje, las actitudes, de los contextos, de todo eso traten ustedes de crear una propuesta. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Pues ahí está como el dato. Hay unas lecturas que alrededor del prototipado que ustedes mismos, creo que yo en la guía de diseño de aprendizaje la propuse, que es un trabajito muy cortico, muy sintético de Antonio Lafuente, que está en internet, de cómo hacer un prototipo, ¿cierto? Pues hay unas claves, hay como unos elementos de qué significa un prototipado. Y entonces vamos a hacer un prototipado de un proyecto como evaluativo.
Para la unidad 2, lo que vamos a hacer es, vamos a generar un forito alrededor de las evaluaciones de los diseños de los ambientes. Como ustedes también están en ambientes, buscar cómo poner este saber a cómo evaluaríamos los ejercicios que ustedes ya están diseñando para el proyecto de ambientes. Entonces, para ir como cerrando el día de hoy, me gustaría un poco que tengamos esa claridad de que en la unidad 2 lo que hacemos es evaluar los trabajos con unas matrices, con unas preguntas, lo que decía ahorita Hugo, qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, el cuándo, y tratar como de crear como esa reflexión ahí para la unidad 2 y para la unidad 3, de qué se espera es que ustedes hagan una propuesta prototipo, que no quiere decir que lo vamos a poner a prueba la evaluación y digan, ve, la verdad que a mí más me ha gustado y que el más me siento más cercano es ese que yo les decía de Lectita, que se los mandé hace un tiempo para que le echaran una revisada, porque creo que este modelo evaluativo como que tiene en cuenta muchas variables, además que tiene en cuenta las habilidades que, de acuerdo a las organizaciones mundiales, vienen hablando de las habilidades para el siglo XXI, que tiene en cuenta pues, lo emocional, trabajo en equipo, conciencia. Lo que decías, Diego, tú me parece muy chévere, y la invitación a que lo vean ese modelo ACAL, que la verdad es muy útil a la hora de pensarse cualquier cosa, la escritura de una tesis, un diseño de una práctica pedagógica, y para lo evaluativo también. Cuando yo les hablaba de esas 4, verdad, veracidad, legitimidad y comprensión, obviamente estoy conectado con el modelo ACAL, porque el modelo ACAL me dice que no evalúo solo lo que yo veo en el estudiante, lo exterior, sus comportamientos, si él participa, si conversa, sino que también veo su parte interior, pero también veo su parte intersubjetiva, y también veo cómo él lleva ese aprendizaje a lo interobjetivo. Me parece que lo que Diego está planteando no lo hemos hecho muy visible acá en el curso, pero pues sí es como mi matriz a la hora de pensarme la evaluación, no pensarme una evaluación solamente en el sujeto, ni en el objeto, ni en la intersubjetividad, ni en la interobjetividad, sino en los 4 cuadrantes, y poder que mi evaluación pueda dar cuenta de esas cosas. Y tengo que dejar unas trazas visibles para poder ver eso, porque ¿cómo hago para ver lo interior? ¿Cómo hago para ver lo exterior? ¿Cómo hago para ver las conversaciones que tiene mi grupo? ¿Cómo hago? Y ahí es donde tenemos que poner las herramientas tecnológicas en cada una de esas cosas. Ahí es donde yo siento que una evaluación sería integral. Si yo solo miro el producto y el resultado, solo estoy mirando el cuadrante superior derecho, de acuerdo al modelo ACAL, que ahí se los puse ahí en el chat. Si solo estoy mirando solamente pues las intenciones, los deseos, las preguntas, la conciencia del estudiante, estoy mirando solamente la dimensión interior. Si estoy mirando lo que hacen en grupo colectivamente, las interacciones, el trabajo grupal, pues estoy mirando la parte intersubjetiva. Y si estoy mirando la parte interobjetiva, estoy mirando ya es como la parte social de ese conocimiento, la legitimidad que tiene eso que aprendieron, si hicieron este robot, cómo lo pusieron a funcionar y si eso funcionó o no, en términos de funcionalidad, pero en términos de apropiación social de esa tecnología, en términos de eso sí sirve, eso sí tiene sentido para Colombia, para mi barrio, porque una cosa es yo hacer este proyecto, este prototipo en Bogotá, otra cosa es hacerlo en Puerto Pizarro, otra cosa es hacerlo en la comunidad, en una comunidad bien alejada. Yo tengo que tener un poquito ese contexto de legitimidad social de ese conocimiento. No puedo, cuando yo fui a Puerto Carreño a hacer unos talleres de arte con niños, yo llevaba unas metodologías muy chéveres y a mí se me cayó todo el primer día. Y yo dije, esto hay que hacer otra cosa, porque es que el arte que yo llevaba no era lo que el arte para ellos era mímesis, era representación corporal, y yo llevaba unas cosas más abstractas del arte en el que pues, me he formado yo. Entonces me parece muy chévere que tiene uno tener la capacidad como maestro en que contextualizar también esos aprendizajes. No es lo mismo pues enseñar en una comunidad pues de personas mayores en bibliotecas públicas sin acceso a tecnología como me ha tocado, y hacerlo una gente hiperconectada con computadores. Entonces todo hay que tener una capacidad de poner en contexto. Eso es lo que nos mostró el constructivismo en últimas, Beat. Ojo con los contextos, póngale bolas que eso existe, que realmente eso, pero no nos podemos quedar solo con el constructivismo, ni con el cognitivismo, ni con el conductismo, sino que tenemos que darnos cuenta de que cada uno, hay también potencias en las evaluaciones y en los exámenes, como dicen en los documentos. No es que vamos a echar a la borda pues el examen y la prueba de memorización, también vale la pena hacerlo en el sentido de que si lo sabemos meter la pruebita, el examen, el quiz, eso está bien, pero si solo hacemos eso, estamos equivocados.
Tenemos que hacer una evaluación integral de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta los 4 cuadrantes que ahí están, ya se los acabo de mencionar, tener en cuenta las inteligencias múltiples, porque si no estamos también, hay muchas personas que son buenas cognitivamente, pero cierto, tenemos como diferentes niveles de desarrollo y está chévere que tengamos modelos para evaluar esas inteligencias. ¿Ve? Vamos a ver la inteligencia kinestésica, la inteligencia espiritual, la inteligencia moral, que en el país de nosotros está tan tristemente tan mal, todo el mundo robando, Odebrecht y todo eso. Entonces, ¿para qué enseñarle tanto, chicos, unas cosas cuando van a robar o van a sacarle el, ¿cierto? No, tenemos que también evaluar la moral. Quiere decir, la evaluación es un acto ético por excelencia, muchachos, y ese acto ético no se va a poder hacer si no lo hacemos integralmente, si no, vamos a estar otra vez en los 90, como yo les decía a ustedes. Y para salir desde los 90 tenemos que el sistema operativo más potente que nos invita a ponernos en el siglo XXI es el esquema integral, que lo estamos viendo más con profundidad en las didácticas de la paz y la convivencia, que seguro vamos a poder hablar con ustedes más en profundidad cuando nos encontremos ahí en ese espacio. Pero pues la invitación para cerrar es que se reúnan en grupos, ya se está acabando el curso y el semestre, y definan una modalidad de evaluación mezclando un poco las tecnologías, ¿cierto? Los instrumentos, pero también el quién, el cómo, el cuándo, el para qué, todo eso que están en las lecturas. Si ustedes digan, mira, este es el prototipo mío de evaluación a distancia, yo lo voy a hacer así, estas son las herramientas, voy a hacer esto por acá, y como que lo boceteemos y que sea un modelo que realmente sea inspirador para todos, que uno diga, uy, yo esto me voy a quedar con esos modelos, porque pues, yo sí quisiera actualizar mi modelo también. Yo sé que no lo puedo hacer solo. Las obras que necesitamos hacer no se pueden hacer individualmente, necesitamos hacerlas juntos. Ese es el nuevo arte y esa es la nueva pedagogía, hacer las cosas colectivamente. No, cambio climático, si no todos nos ponemos en sintonía, esto no se va a resolver. Necesitamos hacerlo todos juntos. Pandemia, pan, todo, demos pueblo. Esa es la metáfora de este tiempo, todos juntos. No que los argentinos, los españoles, no, todos. Entonces, ahí los dejo, muchachos, y me parece muy chévere que, ¿cómo entregar ese proyecto? Pues ahí ya cada quien le da la imaginación de cómo presentarlo. Una de las cosas bonitas de los prototipos es que, además de algo muy bonito y muy inspirador, también se presenta con belleza, con inspiración. Se dice una presentación como creativa de ese prototipo. ¿Cómo lo presentan ustedes? Pues yo los dejo a la imaginación de ustedes. No quiero también, a veces una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando uno regla mucho las entregas, todo el mundo entrega lo mismo. También hay que dejar las cosas abiertas, que es lo que tiene el arte de bonito, que es lo que tiene de bonito una película, que uno no ve y todos ven lo mismo, sino como que Wim Wenders dice una cosa muy bonita. Cuando yo enfoco en la película, es tan importante lo que yo enfoco como lo que yo no enfoco, porque esos espacios vacíos que yo dejo es para que las personas puedan entrar ahí. Que si no se convierte en una telenovela donde uno dice, no, yo ya sé esto qué pasa, sino como que en el arte tiene la posibilidad uno de dejar espacios vacíos para que la interpretación, la imaginación de las personas pueda suscitar. Si yo entrego todo tan reglado, tan estipulado, pues todos me entregan algo y, pues muy parecido, muy homogéneo. Pues entonces la invitación al prototipado es que haya más apertura en el diseño, haya más imaginación en la presentación, si lo hacen en una maqueta, si lo hacen con un video, si lo hacen con una infografía, bueno, ojalá sea lo más bonito posiblemente lo que se pueda hacer. Y eso lo entregaríamos a final de este mes, colectivamente. Esto no se va a hacer solo y pónganle pues toda la integralidad, la creatividad y ya, sin más, dejo como por ahí por hoy. Ya van haciendo las 10 de la noche y bueno, y ojalá que lo que se diseñe, ojalá que nos pueda servir a futuro, para que no hagamos trabajitos solamente por pasar la nota, sino que uno diga, esto lo podemos seguir, esto puede seguir en construcción. Y eso es lo bonito de la cultura digital. 1.0, 2.0, hagamos, el prototipado es eso. Y otra gente llega y se apropia a 3.0, 4.0 y lo vamos construyendo entre todos. Y así funciona también el conocimiento. Cierro con esto. Rupert Sheldrake es un investigador que viene mostrando unas cosas muy bonitas y es que si una persona aprende un idioma en otra parte del mundo, es más fácil que aprendemos todos el idioma. Por resonancia mórfica. La resonancia mórfica es una teoría de la biología contemporánea que está mostrando cómo aprendemos nosotros. No aprendemos solamente del profesor ni de los libros, no, hay un campo de resonancia mórfica
y esa es la biología contemporánea. Entonces, chévere empezar a pensar que estamos interconectados, que el conocimiento no es solamente una cosa local, hay un conocimiento no localizado, que es un poco más misterioso y más místico, podrían ustedes decir, esto es muy loco, pero la verdad, curiosamente, muchas de las cosas que nosotros nos costó como profes aprender en 15 años, mucha gente lo está aprendiendo mucho más rápido. ¿Cómo? ¿En qué bibliografía leyeron? No, uno tuvo que leer un mundo. Eso es lo bonito de la religión, solo tienen un librito. No tienen que hacer un marco teórico con muchas fuentes. Dirán, no, ya estoy molestando. Solamente eso para tener en cuenta también la cuestión de la resonancia mórfica en los aprendizajes también que nos explican que en varias culturas antes del Internet hayan construido ciertos instrumentos sin tener comunicación, sin verse. Entonces, ¿cómo se explica eso? Por medio de la teoría morfogenética de cómo se aprende. Y me parece muy chévere que los profes entendamos también cómo apoyar ese aprendizaje en ese plano también de lo sutil y de los campos acásicos. Un abrazo para todos, feliz noche y los dejo solamente con esta melodía. Chao. Estén muy bien.